Amirémelo, la oración de la rana. Religión. El viajero, totalmente harto. ¿Por qué demonios tuvieron que poner la estación a 3 kilómetros del pueblo? El solícito funcionario. Seguramente pensaron que sería una buena idea ponerla cerca de los trenes, señor. Una estación ultramoderna a 3 kilómetros de las vías sería tan absurdo como un templo muy frecuentado a 3 centímetros de la vida. El Buda Kamakura estuvo alojado en un templo hasta que, un día, una gran tormenta echó abajo dicho templo. Desde entonces, la enorme estatua estuvo durante años expuesta al sol, a la lluvia, a los vientos y a las inclemencias del tiempo. Cuando un sacerdote comenzó a recaudar fondos para reconstruir el templo, la estatua se le apareció en sueños y le dijo: aquel templo era una cárcel, no un hogar. Déjame seguir expuesto a las inclemencias de la vida, que ese es mi lugar. Dobber era un hombre poco común, en cuya presencia la gente temblaba. Era un célebre experto en el Talmud, inflexible e intransigente en su doctrina. Jamás reía. Creía firmemente en la ascesis y eran famosos sus prolongados ayunos. Pero su austeridad acabó minando su salud. Cayó gravemente enfermo, y los médicos no eran capaces de dar con el remedio. Como último recurso, alguien sugirió: ¿por qué no pedimos ayuda a Baal Shem Tov? Dobber acabó cediendo, aunque al principio se resistió, porque estaba en profundo desacuerdo con Baal Shem, a quien consideraba poco menos que un hereje. Además, mientras Dobber creía que solo el sufrimiento y la tribulación daban sentido a la vida, Baal Shem trataba de aliviar el dolor y predicaba que lo que daba sentido a la vida era la capacidad de gozo. Era más de medianoche cuando Baal Shem respondió a la llamada. Acudió en coche, vestido con un abrigo de lana y un gorro de piel. Entró en la habitación del enfermo y le ofreció el libro del esplendor, que Dobber abrió y comenzó a leer en voz alta. Cuenta la historia que apenas llevaba un minuto leyendo cuando Baal Shem le interrumpió. Algo anda mal. Algo le falta a tu fe. ¿El qué? Preguntó el enfermo. Alma, respondió Baal Shem Tov. Una fría noche de invierno, una seta errante pidió asilo en un templo. El pobre hombre estaba tiritando bajo la nieve, y el sacerdote del templo, aunque era reacio a dejarle entrar, acabó accediendo. Está bien, puedes quedarte, pero solo por esta noche. Esto es un templo, no un asilo. Por la mañana tendrás que marcharte. A altas horas de la noche, el sacerdote oyó un extraño crepitar. Acudió raudo al templo y vio una escena increíble. El forastero había encendido un fuego y estaba calentándose. Observó que faltaba un Buda de madera y preguntó: ¿dónde está la estatua? El otro señaló el fuego con un gesto y dijo: pensé que iba a morirme de frío. El sacerdote gritó: ¿estás loco? ¿Sabes lo que has hecho? Era una estatua de Buda. Has quemado al Buda. El fuego iba extinguiéndose poco a poco. El asceta lo contempló fijamente y comenzó a removerlo con su bastón. ¿Qué estás haciendo ahora?, vociferó el sacerdote. Estoy buscando los huesos del Buda que, según tú, he quemado. Más tarde, el sacerdote le refirió el hecho a un maestro zen, el cual le dijo: seguramente eres un mal sacerdote, porque has dado más valor a un Buda muerto que a un hombre vivo. Tetsugen, un alumno de Zen, asumió un tremendo compromiso: imprimir 7.000 ejemplares de los sutras, que hasta entonces solo podían conseguirse en chino. Viajó a lo largo y ancho de Japón recaudando fondos para su proyecto. Algunas personas adineradas le dieron hasta 100 monedas de oro, pero el grueso de la recaudación lo constituían las pequeñas aportaciones de los campesinos.
y Tsetsugen expresaba a todos el mismo agradecimiento, prescindiendo de la suma que le dieran. Al cabo de 10 largos años viajando de aquí para allá, consiguió recaudar lo necesario para su proyecto. Justamente entonces se desbordó el río Uji, dejando en la miseria a miles de personas. Entonces Tetsugen empleó todo el dinero que había recaudado en ayudar a aquellas pobres gentes. Luego comenzó de nuevo a recolectar fondos, y otra vez pasaron varios años hasta que consiguió la suma necesaria. Entonces se desató una epidemia en el país, y Tetsugen volvió a gastar todo el dinero en ayudar a los damnificados. Una vez más, volvió a empezar de cero, y por fin, al cabo de 20 años, su sueño se vio hecho realidad. Las planchas con que se imprimió aquella primera edición de los sutras se exhiben actualmente en el monasterio Obaku de Kioto. Los japoneses cuentan a sus hijos que Tetsugen sacó, en total, 3 ediciones de los sutras, pero que las 2 primeras son invisibles y muy superiores a la tercera. 2 hermanos, el uno soltero y el otro casado, poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano, que los 2 hermanos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches, pensando, no es justo, mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo tengo mujer y 5 hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente donde su hermano y vertía en el grano de éste un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo, eso es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano. Un día se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó, y cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel. La verdadera diferencia religiosa no es la diferencia entre quienes dan culto y quienes no lo dan, sino entre quienes aman y quienes no aman. Un acaudalado labrador irrumpió un día en su casa, gritando con voz angustiada, «Rebeca, corre un terrible rumor en la ciudad. El Mesías está aquí». «¿Y qué tiene eso de terrible?», le replicó su mujer. «Yo creo que es fantástico. ¿Qué es lo que tanto te preocupa?» «¿Qué es lo que me preocupa?», exclamó el hombre. «Después de tantos años de sudores y de esfuerzos, al fin hemos conseguido ser ricos. Tenemos 1000 cabezas de ganado, los graneros llenos y los árboles cargados de frutas. Y ahora tendremos que deshacernos de todo y seguirle a él. ¿Me preguntas qué es lo que me preocupa?». «Tranquilízate», le dijo su mujer. «El Señor nuestro Dios es bueno. ¿Sabe cuánto hemos tenido que sufrir siempre los judíos? Siempre ha habido alguien que nos hiciera la vida imposible. El faraón, Amán, Hitler. Pero nuestro Dios siempre ha encontrado el modo de castigarlos. ¿O no? Solo tienes que tener fe, mi querido esposo. También hallarás el modo de ocuparse del Mesías». Goldstein, a sus 92 años, había conocido los pogroms en Polonia, los campos de concentración en Alemania y toda clase de persecuciones contra los judíos. «Oh Señor», dijo, «¿no es verdad que somos tu pueblo elegido?
Y una voz celestial replicó, sí, Goldstein, los judíos sois mi pueblo elegido. Bueno, ¿y no es hora de que elijas a alguien distinto? Un ateo cayó por un precipicio y mientras rodaba hacia abajo pudo agarrarse a una rama de un pequeño árbol, quedando suspendido a 300 metros de las rocas del fondo. Pero sabiendo que no podría aguantar mucho tiempo en aquella situación, entonces tuvo una idea. Dios, gritó con todas sus fuerzas, pero solo le respondió el silencio. Dios, volvió a gritar, si existes, sálvame, y te prometo que creeré en ti y enseñaré a otros a creer. Más silencio. Pero, de pronto, una poderosa voz, que hizo retumbar todo el cañón, casi le hace soltar la rama del susto. Eso es lo que dicen todos cuando están en apuros. No, Dios, no, gritó el hombre, ahora un poco más esperanzado. Yo no soy como los demás, porque había de serlo, si ya empezaba a creer al haber oído por mí mismo tu voz. ¿O es que no lo ves? Ahora todo lo que tienes que hacer es salvarme, y yo proclamaré tu nombre hasta los confines de la tierra. De acuerdo, dijo la voz, te salvaré. Suelta esa rama. ¿Soltar la rama? Gimió el pobre hombre. ¿Crees que estoy loco? Se dice que, cuando Moisés alzó su callado sobre el mar rojo, no se produjo el esperado milagro. Solo cuando el primer israelita se lanzó al mar, retrocedieron las olas y se dividieron las aguas, dejando expedito el paso a los judíos. La casa del Mulla, Nasrudin, estaba ardiendo, de manera que él subió corriendo al tejado para ponerse a salvo. Y allí estaba, en tan difícil situación, cuando sus amigos se reunieron en la calle, extendiendo con sus manos una manta y gritándole, «Salta, mulá, salta». Ni hablar, no pienso hacerlo, dijo el mulá. Os conozco de sobra y sé que, si salto, retiraréis la manta y me dejaréis en ridículo. No seas estúpido, mulá. Esto no es ninguna broma. Va en serio, salta. No, replicó Nasrudin, no confío en ninguno de vosotros. Dejad la manta en el suelo y saltaré. Se le oyó por casualidad al viejo avaro rezar del siguiente modo. Si el Todopoderoso, cuyo santo nombre sea siempre bendito, me concediera $100,000, yo daría 10,000 a los pobres. Prometo que lo haría. Y si el Todopoderoso, loado sea eternamente, no confiara en mí, que deduzca los 10,000 y me envíe el resto. El piloto a los pasajeros a mitad del vuelo. Lamento informarles que estamos en graves dificultades. Ahora solo Dios puede salvarnos. Un pasajero se volvió hacia un sacerdote que viajaba a su lado y le preguntó qué era lo que había dicho el piloto. Y el sacerdote le respondió, dice que no hay esperanza. En su peregrinación a la Meca, un santo sufí comprobó con satisfacción que apenas había peregrinos en el lugar sagrado cuando él llegó. Así podría practicar sus devociones sin agobios. Una vez cumplidas las prácticas religiosas prescritas, se arrodilló, tocó el suelo con su frente y dijo, Alá, no tengo más que un deseo en mi vida. Concédeme la gracia de no ofenderte nunca más. Cuando el Todopoderoso lo oyó, rió estruendosamente y dijo, eso es lo que todos piden, pero dime, si concediera a todos esa gracia, ¿a quién iba yo a perdonar? Cuando el pecador le recriminaron su desenvuelto modo de entrar en el templo, él replicó, no hay una sola persona a la que el cielo no cubra, ni hay nadie a quien el suelo no sostenga, y no es Dios la tierra y el cielo para todos nosotros. Un sacerdote ordenó a un diácono que reuniera a 10 hombres para rezar por la curación de un enfermo. Cuando todos estuvieron reunidos, alguien susurró al oído del sacerdote, hay algunos conocidos ladrones entre esos hombres.
Tanto mejor, dijo el sacerdote. Si las puertas de la misericordia están cerradas, ellos serán los expertos que las abran. Un viajero caminaba un día por la carretera, cuando pasó junto a él como un rayo un caballo montado por un hombre de mirada torva y con sangre en las manos. Al cabo de unos minutos llegó un grupo de jinetes y le preguntaron si había visto pasar a alguien con sangre en las manos. ¿Quién es él?, preguntó el viajante. Un malhechor, dijo el cabecilla del grupo. ¿Lo perseguís para llevarlo ante la justicia? No, lo perseguimos para enseñarle el camino. Solo la reconciliación salvará al mundo, no la justicia, que suele ser una forma de venganza. Una noche estaba el poeta Wadi de Kerma sentado en el porche de su casa, inclinado sobre un cuenco de barro. Pasó por allí el sufí Shams Tabrizi y le preguntó: ¿Qué estás haciendo? Contemplando la luna en una taza de agua, le respondió. A no ser que te haya roto el cuello, ¿por qué no miras directamente a la luna en el cielo? Las palabras son un reflejo imperfecto de la realidad. Un hombre creía saber cómo era el Taj Mahal, porque había visto un trozo de mármol, y alguien le dijo que el Taj Mahal no era más que un montón de piezas como aquella. Y otro hombre estaba convencido de que, como había visto agua del Niágara en un cubo, sabía cómo eran las cataratas. Tiene usted un niño precioso. Esto no es nada. Debería usted verle en fotografía. Las palabras y los conceptos son indicios, no reflejo, de la realidad. Pero como dicen los místicos orientales, cuando el sabio señala la luna, el idiota no ve más que el dedo. Un borracho vio una noche tambaleándose por un puente, cuando tropezó con un amigo. Se apoyaron en la barandilla y estuvieron charlando un rato. ¿Qué es eso que hay allí abajo?, preguntó de pronto el borracho. En la luna, le respondió su amigo. El borracho volvió a mirar, asintió incrédulo con la cabeza y dijo: Sí, claro, pero ¿cómo demonios se ha llegado ahí? Casi nunca vemos la realidad, lo que vemos es un reflejo de la misma, en forma de palabras y conceptos, que enseguida confundimos con la realidad. El mundo en el que vivimos es, en su mayor parte, una construcción mental. La gente se alimenta de palabras y vive de palabras, y estaría perdida sin ellos. Un mendigo le tiró de la manga a un transeúnte, le pidió dinero para una taza de café, y eso fue lo que le contó. Hubo un tiempo, señor, en que yo era un próspero hombre de negocios, exactamente igual que usted. Trabajaba sin parar día y noche, y sobre la mesa de mi despacho tenía un pequeño cartel con un lema: Piensa creativamente, actúa decididamente, vive peligrosamente. Y mientras mi vida se rigió por aquel lema, el dinero me entraba a raudales. Pero luego, los sollozos hacían estremecerse la figura del mendigo. La mujer de la limpieza arrojó el cartel a la basura. Cuando barras el atrio del templo, no te pares a leer los viejos periódicos. Cuando limpies tu corazón, no te pares a jugar con las palabras. Érase una vez un hombre sumamente estúpido que, cuando se levantaba por las mañanas, tardaba tanto tiempo en encontrar su ropa que por las noches casi no se atrevía a acostarse, solo de pensar en lo que le aguardaba cuando despertara. Una noche tomó papel y lápiz y, a medida que se desnudaba, iba anotando el nombre de cada prenda y el lugar exacto en que la dejaba. A la mañana siguiente sacó el papel y leyó: calzoncillos, y ahí estaban, se los puso. Camisa, y ahí estaba, se la puso. Sombrero, y allí estaba, y se lo encasquetó en la cabeza. Estaba verdaderamente encantado, hasta que le asaltó un horrible pensamiento. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? Había olvidado anotarlo, de modo que se puso a buscar y a buscar, pero en vano. No pudo encontrarse a sí mismo. ¿Y qué pasa con los que dicen: estoy leyendo este libro para averiguar quién soy? Uno de los más renombrados sabios de la antigua India fue Svetaketu, el cual obtuvo la sabiduría del siguiente modo.
Cuando no tenía más que 7 años, su padre le envió a estudiar los Vedas, a fuerza de aplicación y de inteligencia. El muchacho eclipsó a todos sus condiscípulos, hasta el punto de que, con el tiempo, fue considerado el mayor experto viviente de las escrituras, cuando apenas había dejado atrás su juventud. De vuelta a casa, su padre, para poner a prueba el talento de su hijo, le hizo esta pregunta. ¿Has aprendido lo que una vez aprendido? ¿Hace que ya no sea necesario aprender más? ¿Has descubierto lo que, una vez descubierto, hace que cese todo sufrimiento? ¿Has conseguido saber lo que no puede ser enseñado? No, respondió Esbeta-Ketú. Entonces, dijo su padre, lo que has aprendido en todos estos años no sirve para nada, hijo mío. A Esbeta-Ketú le impresiona tanto la verdad de las palabras de su padre que se puso desde entonces a descubrir, a través del silencio, la sabiduría que no puede expresarse con palabras. Cuando se seca el estanque y se quedan los peces sin una gota de agua, no basta con echarles el aliento y tratar de humedecerlos con saliva. Hay que tomarlos y echarlos al lago. No trates de animar a las personas con doctrinas, devuélvelas a la realidad, porque el secreto de la vida hay que encontrarlo en la vida misma, no en las doctrinas sobre ella.